Pueden tomar asiento. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están los santos? Mire que se asustó la agüita, ¿verdad? Algunos hermanitos, miren nada más. Santo Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno. Cada vez nos volvemos un poco más delicados, ¿verdad que sí? Si hace mucho frío no vamos, si hace mucho calor tampoco. Si llueve, no vamos. Si hay sequía tampoco vamos. Pero siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo perseverante. Y alabo a ese pueblo, hermano. Le reconozco su perseverancia, su fe, su convicción. Muy bien, amados. Hechos capítulo 13, versículo 44 al 47. Si gusta usted acompañarme en la escritura para esta tarde, hermano. Bien bonita, hermano, la palabra que hoy tenemos, Obviamente me quedé un poco corto la semana pasada porque ya habíamos leído parte de esta escritura que vamos a estar citando. Voy a releer otra vez y luego vamos a retomar en donde nos quedamos. El siguiente día de reposo, estoy en el versículo 44 del capítulo 13, se juntó casi, ¿se acuerda de esto que dijimos? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Hablamos del tema también, hermanos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando, aquí viene, hermanos, vamos a ponerle atención a esta palabra. Con denuedo dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ay, hermano, esto está pero muy interesante. Retomando un poco el tema, hermanos. Estar en la sinagoga, hay una discrepancia, ¿verdad? Con el pueblo judío. Deciden ya no volver a la sinagoga. No dice dónde se reunieron, pero los prosélitos y los gentiles pidieron que se volvieran a reunir. Creemos que es un lugar público, porque dice que casi toda la ciudad, y era una ciudad grande, hermano, se reunieron para escuchar. Quiere decir que había una multitud bastante grande. Pudo haber sido un lugar público, alguna plaza pública, algún lugar de reunión, algún arépago, algún lugar, hermanos, de reunión. La cuestión fue, hermanos, que los judíos fueron también a ese lugar. Y ahí entró otra vez otra discusión, otras diferencias. Pero aquí ya Pablo les dice: miren, ¿saben qué? Se termina esto. Nos volvemos a los gentiles. Y siempre hacemos un prejuicio, ¿verdad?, sobre el pueblo judío por el corazón tan cerrado que tenían hacia el evangelio. Pero hay que recordar que era necesario que esto sucediera para que el evangelio se expandiera a todo el pueblo gentil, o sea, a todas las naciones. Si el pueblo judío lo recibe, se cierra, hermano, se encierra. Tenía que rechazarlo el pueblo. Era parte del propósito de Dios. Ahora bien, hay tres cosas en el texto que vamos a ponerle atención. Cuando se reunieron en el lugar y hablaron a la muchedumbre la palabra de Dios, dice que hablaban con denuedo. Y luego también vamos a ponerle atención a otra parte del texto que dice: Dios nos ha llamado para ser luz de los gentiles, después del rechazo
¿verdad?, judaizante del evangelio, hermanos. Y luego la otra parte que le vamos a poner atención es cuando dice, porque Dios nos llamó a hacer salvación hasta lo último de la tierra. Tres expresiones importantes: hablaban con denuedo, son la luz para los gentiles y la salvación hasta lo último de la tierra. Ahora bien, el denuedo. Esta palabra denuedo es muy importante ponerle atención, hermanos, porque recuerde que estamos retomando nuestra doctrina pentecostal, la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este evangelio tiene que ser predicado, pero no solamente predicado a una voz, pero tiene que ser predicado en el poder de Dios. Y la única fuente, la única fórmula para que el mensaje, la palabra de Dios lleve poder es con el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, la oración siempre fue que pudiésemos hablar con denuedo. Y esta palabra denuedo, hermano, es el pareisa en el griego. Tiene tres connotaciones bien importantes que hay que ponerle mucha atención. Primeramente, denuedo significa abiertamente. Recuerde que fueron restringidos por los judíos. Recuerde que allá por el año 66, 67, 68, Nerón, el emperador de ese tiempo, comenzó a perseguir a los creyentes. Por lo tanto, el predicar la palabra conllevaba juicio, conllevaba condenación. Hubo muchos mártires, hubo mucha gente, hermano, que se le prohibió, o algunos hermanos dejaron de hacerlo por el temor y por el miedo, pero siempre se mantenía un remanente que predicaba abiertamente. Y eso es tremendo, hermano, predicarlo en medio de persecución abiertamente. Pones en peligro tu propia vida. Entendamos esto. Primeramente, denuedo es predicar la palabra con denuedo, es predicar abiertamente. Número dos, predicar claramente, sin confusión, sin desvíos, hermanos. El evangelio es claro, es sencillo, es la luz a las tinieblas que hay en nuestro corazón. Es, hermanos, el alimento al espíritu, al alma. El evangelio, hermanos, es solución, es esperanza, es cambio, es transformación. Por lo tanto, cuando se predica, se tiene que predicar abiertamente, se tiene que predicar claramente, con claridad, que la gente lo entienda, mantener la sencillez, mantener, hermanos, el verdadero significado de la salvación. Se puede ser un erudito, se puede añadir mucha sabiduría a ello, pero el evangelio tiene la potestad, el poder, la autoridad para hablar a la persona más inteligente como a la persona más sencilla, o aún hasta la persona más ignorante que pueda haber. Se acomoda para todos. ¿Por qué? Porque es la mente y el corazón de Dios expresado. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, abiertamente, claramente. Y tercero, denuedo significa confiadamente, con confianza, con seguridad de que lo que se está diciendo va a traer fruto, va a traer resultado. Confiadamente de que Dios lo está respaldando, que Dios está de tu lado, que el Señor te da fuerza. Entonces, por eso Pablo, cuando oraba o cuando pedía oración, él pedía diciendo que podamos hablar la palabra con denuedo. Por ejemplo, hermanos, en Efesios, cuando Pablo habla de no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados, y luego también nos habla ahí mismo en Efesios sobre cómo ponernos la armadura de la fe para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego, después de dar esas aclaraciones, hermanos, de darnos un entendimiento
bastante amplio de lo que significa una verdadera guerra espiritual, entonces por ahí en el capítulo 6 de Efesios, versículo 18, para añadir a ese formato militante de confrontación espiritual con el enemigo, para el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ya para el versículo 19 dice algo bien interesante, hermano. Dice: y por mí, o sea, que oren también por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, interesante esto, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Qué linda palabra, hermanos. O sea, que lo hable con denuedo, que lo hable abiertamente, claramente y confiadamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol, pero no termina ahí. Dice: a fin de abrir mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, lo vuelve a repetir, hable de él como debo de hablar, como se debe de hacer, hermano. Fíjese bien, hermano, que la obra del enemigo es contaminar el mensaje. Por eso yo a veces le enfatizo y le exhorto, trato de hacerlo amorosamente, a que usted entienda que no puede alterar el mensaje. Y a veces es lo que hace la religión: alterar con las liturgias, con los métodos, con las tradiciones. Y a veces le ponemos a la gente carga que ni nosotros mismos podemos llevar, que era lo que hacían los fariseos en ese tiempo, hermano. Entonces, ¿cuál era la dificultad que tenían los religiosos de ese tiempo, hermanos? Que la salvación era exclusiva para los judíos, y que para poder alcanzar ese evangelio que se estaba predicando, tenían que someterse a la ley antibotestamentaria. Entonces, cuando tú puedes ver las condiciones que se presentaban en aquel tiempo, son muy similares a lo que sucede hoy. Igualmente, toda religión tiene una idea, un método, toda iglesia, y desenfocan, desvían, desvirtúan el mensaje de Cristo Jesús. Vuelvo otra vez a lo mismo. Pablo está diciendo que lo hable con denuedo, que no lo altere, que sea correcto. ¿Cuál es el mensaje? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y cuando Él va a la cruz, Él perdona todos tus pecados. Y ahí, cuando tú crees en Él, cuando tú pones tu fe en Él, entonces tu nombre es escrito en el libro de la vida. Tus pecados son perdonados y ahora naciste de nuevo para la gloria de Dios. Eres salvo sin importar tu pecado pasado. Pero a veces inconscientemente, por tradición, por costumbres, por herencia, por creencias, por religión, le comenzamos a añadir. Entonces, hermano, mucha gente le pone más enfoque y énfasis a la añadidura que al mensaje sencillo y limpio. Por eso Pablo decía que cuando yo hable con denuedo. Y dice en los Hechos, donde leíamos, hermanos, que con denuedo hablaron la palabra. Por eso es que llamaba a la multitud del Espíritu Santo. No quiere decir que todos iban a ser salvos, pero era necesario que todos escucharan. Porque al último, nosotros no salvamos a nadie. Es Cristo el que salva. Él es el que perdona. Él es el que trae la gente, hermanos. ¿Estamos entendiendo, santos? Entonces, el denuedo, número uno,
con denuedo se tiene que predicar la palabra. Y por el denuedo se ora, se pide. Danos, Señor, que cuando la palabra esté en nuestra boca, salga con denuedo. O sea, abiertamente, claramente y confiadamente. Qué linda es la escritura, hermanos. Ahora, esa es la primera parte. La segunda, porque vamos a hacer luz para los gentiles. Ahora, pocos entendieron, o más bien se les dificultó, precisamente por las raíces, por las costumbres, por la herencia, por la tradición. ¿Cuánto batallaron los discípulos para entender el proyecto divino de Cristo? Caminaron con Él 3 años. Ahora, sus discípulos eran judíos, pero eran judíos galileos. Y la Galilea era una cultura un poco diferente a la Judea. Para los que tienen un poco de conocimiento de historia de esto. La Galilea está en el norte de Judea. Y a la Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Y más al norte todavía. No, discúlpeme. Entre Galilea, a ver si me ubico bien. Usted me va a ayudar. Los que hayan estudiado en geografía bíblica. ¿Dónde estaba Samaria? ¿Al norte de Galilea o al sur de Galilea? Creo, porque mi mente a lo mejor no me está ayudando en este momento. Está entre Galilea y Judea, más o menos. A ver, no, todavía no dice. No sé qué está hablando, pastor. Porque Samaria ya era considerada más gentil todavía. Por eso la palabra de Dios dice: me seréis testigos ¿en dónde? En Judea, y luego Samaria, y luego ya. Y el samaritano, ¿cómo se consideraba? Mitad judío, mitad gentil. ¿Estamos entendiendo? Y por eso los judíos no querían a los samaritanos. De ahí lo que predicaba mi hermano John el domingo, ¿se recuerda? ¿Sí? Que como tú, siendo judío, le hablas a una mujer samaritana. Qué bonito mensaje dio. Entonces, amados del Señor, el Señor Jesús trajo muchas enseñanzas. Ellos fueron elegidos no de la Jerusalén, fueron sacados su mayoría de la Galilea de los gentiles, pero siendo judíos, porque Cristo le dijo a la samaritana: la salvación viene de los... No, sí saben, sí me están captando. Pero Cristo, su visión era la salvación para toda la humanidad. Por eso Pedro no pudo entenderlo. Tuvo que tener aquella visión para ir con Cornelio. ¿Se recuerda que ya hablamos en el capítulo 10? Seguía batallando. Ahora, Pablo fue levantado, no parte de los 12 discípulos, sino un apóstol que después fue levantado para que él fuese llevado a los gentiles, y él tuvo que entrar en este pleito, en esta controversia, y es ahí donde él dice: ¿saben qué? Me fastidio, me canso de ustedes y ya no les voy a hablar. Ahora me voy de lleno a los gentiles. Pero ya era la visión de Cristo. Le voy a decir por qué. Porque en Mateo capítulo 4 versículo 12, y si quiere abrirlo por ahí, dice el capítulo 4 versículo 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y mire el 16, dice:
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Ya Él estaba diciéndoles, ya Él estaba hablándoles. Y luego, cuando viene el siguiente punto, hasta lo último de la tierra, ¿qué nos deja el Señor Jesús? La gran comisión. Ahorita la vamos a leer. Y me seréis testigos, ¿verdad? Y la gran comisión es que toda potestad me es dada, por lo tanto ir y predicar este evangelio a toda nación. Entonces, este evangelio tiene que seguir siendo predicado. El poder del Espíritu Santo es para eso. No todos van a ser salvos, yo entiendo eso, hermano, pero todos deben de escuchar, tener la oportunidad, tener la accesibilidad, ser expuestos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el trabajo de la iglesia, hermano. Y siempre habrá religiones, siempre habrá falsas doctrinas y enseñanzas malas. Siempre habrá alguien que distorsiona, alguien que pone, alguien que altera el evangelio, alguien que lo vende, alguien que lo compra, alguien que hace cosas indebidas con él. Pero eso no significa, hermano, que esto se va a detener. El buen pastor, que es Cristo, conoce a sus ovejas y oyen la voz de su buen pastor aquellas ovejas. ¿Estamos entendiendo? Entonces despreocupémonos de lo que la gente dice, de las discusiones religiosas, de las diferencias, y concéntrate en Cristo Jesús, hermano, y predícales de Cristo Jesús, del amor de Cristo Jesús. Señor, dame palabra con denuedo, porque cuando lo hable voy a convertirme en luz para los gentiles. Y sin darnos cuenta, usted y yo venimos a ser luz, porque la palabra de Dios dice, Cristo lo enseñó, que la iglesia, que usted y yo somos la lámpara, y que una lámpara no se pone debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre, aluce. Entonces somos luz, somos sal, somos la esperanza, no porque nosotros proveamos salvación, sino por el mensaje de poder que llevamos con denuedo, hermano. Qué lindo es esto, hermano, cuando lo entendemos. Entonces no hay confusión en ello. Somos, hermanos, un mensaje con denuedo, una luz en medio de las tinieblas. Qué importante es que cuando tú reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entiendas que tú eres la única luz que hay para tu casa, para tus padres, para tus hijos. Y que si tú rechazas a Cristo, tu familia se va a quedar en las tinieblas. No lo hagas, ten cuidado. Bien. Y la última expresión es hasta lo último de la tierra. Ahora sí, Mateo 28, 16. Sí me están siguiendo, hermanos. Están siguiendo la línea del mensaje. Sí. En Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Siempre se vuelve a Galilea. Todo acontece en Jerusalén, porque Jerusalén es la capital religiosa. Es el centro de los acontecimientos espirituales, el reloj bíblico de las profecías, hermanos, la Jerusalén, ¿no? Pero ¿por qué se menciona siempre otra vez para Galilea? Porque el evangelio no era únicamente para los judíos, el evangelio era para toda la gente. Sí, mujer samaritana, ciertamente ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ya cuando alguien te dice aquí o allá, no es ni aquí ni allá, es en el espíritu. ¿Siguen aquí? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús, por su divinidad.
Nunca olvide eso, hermano. Pero algunos que siempre va a haber dudas. Siempre va a haber dificultad. Siempre va a haber obstáculos. Pero recuerda, tú eres remanente. Tú eres oveja. Y la oveja escucha la voz de su pastor. Y Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda, no dice parte, dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, porque yo tengo el poder, porque yo tengo la autoridad, porque yo pagué el precio, porque yo perdono, porque yo fui el sacrificado, porque yo me levanté de entre los muertos, porque estoy sentado a la diestra de su majestad, porque yo asciendo a los cielos, porque yo soy el que sano, el que salvo, el que restaura, el que bendice, al que se le debe de adorar, porque yo soy el yo soy. Qué lindo. Entonces dice: por tanto, id y haced ¿qué? No dice id y haced creyentes, dice id y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que se asimila, que aprende, que crece a la estatura del maestro que le enseña. Y lo hermoso de todo esto es que Cristo fue el maestro de excelencia, hermanos. Por eso se le llamó Rabí. ¿Cuántos me están oyendo? Qué bonito. Y de hacer discípulos. Pero aquí es donde viene, donde no lo pudieron comprender, entender. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice: y de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, naciones en el griego lleva lleva varias, pero dos de ellas son importantes. Dos formas de interpretarlo: el etnos, de donde viene la etnia, y el genos, de donde viene raza, familia. O sea, etnos es nación, pueblo. Genos es como raza o familia. Ahora bien, cuando dice discípulos a todas las naciones, en la mente de los discípulos todavía está esto: el pueblo judío está dispersado. Recuerde que siempre ha sufrido persecución. En ese tiempo están bajo el imperio romano. Hay una migración de judíos dispersos por todo el imperio. Por eso, cuando los discípulos iban a las ciudades, ¿a dónde llegaban primero? A las sinagogas. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, ¿dónde empezó? En este lugar donde Pablo fue rechazado. Él empezó en la sinagoga, pero terminó en un lugar público. ¿Me están siguiendo, santos? Podemos ver en la mente todavía de los discípulos que cuando dijo a todas las naciones, dijo a todo el pueblo judío que está en las naciones. Pero eso no quería el Señor Jesús. La visión de Cristo era mucho más amplia. Por ello es que siempre vemos que le fue muy difícil a la iglesia desprenderse. Le tocó los primeros 3 siglos, hermanos, durante su persecución, desprenderse del judaísmo. Ahora, ¿por qué es importante desprenderlo? Porque Cristo cumplió la ley. ¿Me están siguiendo? Y nosotros tenemos la moral de la ley, el espíritu de la ley, pero no el ayo de la ley. Y difícil es que en aquel tiempo, ¿qué era lo que pasaba? Pablo dijo mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque al pobre Timoteo y algunos otros los hicieron ¿qué? Circuncidarse de adultos para callarle la boca
aquellos que trastornaban. Se da cuenta como siempre hay contaminación, siempre hay estorbo y perturbación. Deslindémonos, despeguémonos de las creencias, porque esta salvación es espiritual. Tu nombre en el libro de la vida, cuando Cristo vuelva, serás arrebatado y sacado de aquí. Cuando adoras, adoras en el Espíritu. No es la liturgia, no es la costumbre, es el cambio, es la transformación que Cristo hizo en tu corazón, la relación que tienes con el Dios vivo. No las prácticas, no las costumbres de venir el domingo y vivir una vida común, secular, sino que vienes el domingo, adoras a tu Dios, recibes alimento, eres discipulado y vives para Dios todos los días de la semana. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Entonces, volviendo a esto, a todas las naciones, no era únicamente a una etnia, pero a todas las etnias, a todas las naciones. Y cuando dice a todos los genos, a toda la raza y a todas las familias, retomando la promesa abrámica y de tu descendencia, porque el pueblo judío nace en Abraham. De tu descendencia bendeciré todas las familias de la. Ahora, ¿por qué estoy merodeando tanto en todo este tema? Porque tenemos que entenderlo para poder responder correctamente. Y de esta manera, con este conocimiento, jamás te vas a despegar de la sana doctrina, la de Cristo Jesús, la de su palabra, la que enseña el texto, hermano. Para que no se te confunda, para que no tropieces. Entonces, amados, 3 cosas importantes que miramos aquí: el denuedo, la luz y hasta lo último de la tierra, la gran comisión, hermanos. Ahí es donde estamos usted y yo. Hablamos la palabra con denuedo, porque tú eres luz para los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos envió a una gran comisión, que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra, a toda la etnia, a toda nación, a toda lengua, a toda persona. No importa si es islámico, musulmán o no lo es. No importa si lo rechazan o no lo rechazan. No sabemos si van a ser salvos. Eso lo sabe Dios nada más. Pero lo que sí vamos a asegurarnos de que suceda es que escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque al último la fe viene por el oír, y el oír. ¿Les cayó el 20? Ya los voy a dejar ir porque se oye como exhortación. Nomás déjenme leer la última parte otra vez. Versículo 46, de donde comenzamos capítulo 13 de Hechos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Mas puesto que la desecháis, porque la gente la desecha. Ese no es nuestro trabajo, convencimiento. Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento. Y nos juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Y gracias a Dios por este momento. Porque este evangelio, 2000 años después, llegó a mi vida. Y llegó a la suya. Y todavía prevalece. Y todavía permanece. Porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último. ¿Se da cuenta que después que leemos y estudiamos cómo la palabra de Dios nos emana así con sabiduría y nos abre nuestro entendimiento? El Espíritu Santo lo hace, hermanos. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar.